Muchas gracias por permitirme este enlace. 100 días, decía yo ahorita antes de presentarla, sabemos cuándo empieza y no sabemos cuándo termina. Y este es el caso de esta invasión. Pensábamos que iba a durar un mes y van 100 días. ¿Cuál es su análisis para que esto se mantenga, este conflicto siga? Mira, pues efectivamente, de acuerdo con las expectativas, las previsiones del comienzo de esta guerra, iba a ser una guerra corta. Ahora ya sabemos que va a ser una guerra mucho más larga de lo que hemos pensado y se está estimando, se está evaluando que esta guerra puede durar hasta invierno de este año, incluso hasta finales de este año, e incluso puede mantenerse como un conflicto, digamos, de perfil más bajo, quizás una especie de conflicto congelado durante muchos años más. Entonces, en ese contexto, esa guerra durante esos 100 días ha pasado efectivamente por diferentes etapas, desde una etapa inicial, cuando las Fuerzas Armadas rusas han intentado pues, ocupar Kiev. Después han tenido una estrategia de bombardear diferentes ciudades más grandes de Ucrania para doblegar a los ucranianos. A esa tercera fase en la cual nos encontramos hoy en día, que es la batalla básicamente por Donetsk, como lo podemos llamar. Donetsk es esa región en la Ucrania oriental, en la parte de Ucrania oriental, donde se encuentran precisamente las dos regiones, Lugansk y Donetsk, que han sido como las regiones, se puede decir, desde los cuales empezó o por las cuales empezó esta guerra. Y los rusos lo que intentan en esas últimas semanas es básicamente avanzar en el territorio de Lugansk y Donetsk para ocupar esos dos territorios en las fronteras pues administrativas, porque no olvidemos que esas dos regiones pues constituyen administrativamente hablando parte de Ucrania y son regiones de Ucrania como estados en México. Podríamos hacer una especie de comparación de esta naturaleza. Entonces, Ucrania Oriental es el principal frente de batalla en esos días y aunque la guerra desde México nos parece lejana, la verdad es que a diario hay enfrentamientos, a diario mueren soldados. El presidente de Ucrania recientemente ha compartido la información de que a diario mueren entre 80 a 100 soldados ucranianos, por ejemplo. En cuanto a los soldados rusos, los rusos en general no comparten ese tipo de información, aunque también sabemos que tienen bajas importantes. Entonces, Ucrania Oriental es el principal campo de batalla y sobre todo la ciudad Sievierodonetsk, que es una ciudad pues, de las principales en la zona de Lugansk. Y aparte de eso, pues hay también, digamos, enfrentamientos, hay intentos de controlar la parte del sur de Ucrania por las Fuerzas Armadas rusas. Ya cayó hace algunas semanas la ciudad Mariupol, el puerto Mariupol, donde se estaban desarrollando pues, principales batallas. Y ahora los rusos están intentando pues, controlar el territorio que han conquistado desde el comienzo de la guerra en la parte sur de Ucrania. Y esa parte sur es muy relevante. Porque de esa parte sur depende básicamente la posibilidad de Ucrania de exportar los granos. Y es aquí donde pues, nos encontramos con una problemática muy severa, porque Ucrania junto con Rusia pues, son dos países proveedores de los granos al mundo. Una tercera parte de los granos depende, entre otras cosas, de Ucrania. Se calcula que en esos momentos en los almacenes de Ucrania se encuentran más o menos 25 millones de toneladas de granos de diferentes tipos. Y si no salen esos granos de los almacenes, hay previsiones de que eso podría afectar negativamente a 50 millones de personas, sobre todo en la parte de África y Medio Oriente. Doctora, permítame interrumpirla en una parte. A ver, a mí me gusta mucho luego tener el equilibrio en un conflicto armado, ¿no? En una guerra hay víctimas. Los dos bandos son víctimas y los dos bandos son victimarios. En el fondo, realmente sucede esto, ¿no? Y Rusia debe tener sus razones, y aquí es lo que queremos entender, para realizar esta invasión. ¿A qué me refiero? El presidente Putin asegura, y si estoy equivocado, usted ayúdeme a corregirlo, por favor, que hay unas minorías rusas que desde siempre han vivido en Ucrania y que han sido también asesinados por grupos paramilitares ucranianos porque no están contentos con que haya comunidades prorrusas o rusas en territorio ucraniano. Entonces Putin dice, yo voy a defender a estas minorías rusas de los ataques ucranianos o de los grupos, entre comillas, neonazis que matan a rusos en estas zonas de Ucrania. Esa es una razón. Y la segunda razón, según Rusia, o lo que podemos ver, es controlar la entrada al mar, como en todas las guerras, lo que viene por el mar, desde el Mediterráneo, entrar por el sur de Ucrania, las entradas del mar, el control de los granos.
este es el fondo de la guerra. O sea, por eso Rusia invade Ucrania, porque la parte de los derechos humanos, yo sé que en las guerras pues no es la prioridad. La prioridad son los negocios y la entrada al mar y sí cuidar a estas comunidades prorrusas. ¿Estoy en lo correcto? Mira, Rusia ha argumentado efectivamente con el tema de la defensa de las minorías prorrusas en el territorio de Ucrania. Igualmente lo ha hecho en el año 2008 cuando invadió Georgia. Exacto. Y pues en muchas otras ocasiones. Entonces se puede decir es un argumento perfecto para intervenir. Y el uso de las minorías rusas en la política exterior de Rusia lo hemos visto no solamente en el caso de Ucrania o Georgia, también en el caso de otros países vecinos. El fondo del asunto está básicamente en que los países vecinos de Rusia, al menos algunos de ellos como Ucrania, en algún momento determinado han decidido separarse de Rusia, han decidido optar por una política distinta a lo que le interesaría a Rusia. Rusia, desde cuando cayó la Unión Soviética, ha intentado recuperar, sobre todo en los tiempos del presidente Putin, ha intentado recuperar el poder de acuerdo con las fronteras, digamos, establecidas en su momento por la Unión Soviética. Y ha intentado, pues, de alguna forma tener control sobre los países vecinos, considerándolos como una especie de colchón frente a Europa, al resto de Europa, frente al occidente. Y esa política, pues, básicamente ha llevado a diferentes tipos de intervenciones que ha tenido Rusia en los países vecinos, intervenciones a veces sin uso de fuerzas armadas, a veces con uso de las fuerzas armadas, usando diferentes tipos de argumentación. Y en ese contexto, pues, Ucrania prácticamente desde principios del siglo XXI ha optado por separarse de Rusia y por tomar una dirección más hacia Europa Occidental, hacia la Unión Europea, hacia la Alianza Atlántica. Es lo que no le ha gustado a Rusia. Y básicamente a partir de principios del siglo XXI y sobre todo a partir de 2014, cuando en Ucrania claramente los ciudadanos, al menos de Ucrania Central y Ucrania Occidental, optan por acercarse a la Unión Europea, es cuando Rusia decide intervenir con fuerzas armadas en el territorio de Ucrania. No quiere tener y es tanques, cuando se da la primera intervención en la ocupación de Crimea. No quiere tener tropas de la OTAN en sus fronteras. No. Me queda un minutito y yo quisiera preguntarle, ¿cómo se vislumbra el mapa de Ucrania una vez que termine esta guerra, si es que termina como quiere Putin? ¿Ucrania desaparecería del mapa y sería parte de Rusia? ¿O quedaría una especie de franja de Gaza con Cisjordania donde una partecita sería de Ucrania y alrededor sería ruso? ¿Cómo lo vislumbra usted? Mira, yo creo que Ucrania ha demostrado con claridad que tiene capacidad de defenderse frente a la invasión rusa y no va a ser un país que se doblegará a Rusia. En ese sentido, Ucrania, por lo que vemos hoy en día, al menos tal como se desarrolla, digamos, el campo militar en esta guerra, Ucrania pues sobrevivirá a esta guerra. Ahora bien, la gran pregunta es si sobrevivirá con todo el territorio, tendrá que ceder parte del territorio a Rusia. En esos momentos vemos con claridad que las intenciones del gobierno de Ucrania son defender el territorio de su país y básicamente pues echar a los rusos del territorio de Ucrania. Mientras que pues del otro lado tenemos obviamente las Fuerzas Armadas rusas muy empeñadas en ocupar la parte de Ucrania oriental y mantener la parte de Ucrania sur. Entonces, si esas dos visiones no encuentran un punto de conciliación, un punto, digamos, intermedio, pues obviamente vamos a tener un conflicto durante pues, muchos meses, quizás muchos años más en el territorio de Ucrania oriental y Ucrania del sur. O sea, una guerra en el territorio de Ucrania con la participación constante de las Fuerzas Armadas rusas que puede prolongarse y va a afectar obviamente no solamente a la región, o sea, a los dos países, Rusia y Ucrania, no solamente a Europa, va a afectar también a pues, el resto del mundo, porque las brechas que se han generado a la raíz de esta guerra pues no se sanarán rápido, va a ser un proceso que tardará 10, 15 años, afectando, la verdad es que a la situación internacional de forma muy profunda. Doctora Beata, dziękuję. Le agradezco mucho. Dziękuję bardzo, muchas gracias. Y estaremos en contacto permanente. Muchas gracias. La doctora Beata Vojna con esta postura de por qué la invasión de Rusia. Ahí lo tiene usted, la explicación.